Hola, hola, soy Andrés Vela y voy a hablarles un poquito acerca del aviso de privacidad. Ya antes de adentrarnos en el aviso de privacidad, seguramente uno habrá leído algún apartado acerca del aviso de privacidad. Bueno, seguramente te suena. Pero tal vez no prestamos mucha atención o la suficiente atención para darnos cuenta qué puede contener un aviso de privacidad. Pero más aún, ¿te has preguntado de dónde viene? Bueno, aquí hablaremos algunas cosas que tienes que saber del aviso de privacidad. Antes que todo, ¿qué es un aviso de privacidad? Bueno, es un documento físico, electrónico o cualquier otro formato a través del cual el responsable informa al titular sobre la existencia de características principales del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales. Mediante el aviso de privacidad se cumple el principio de información que establece la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y su reglamento. De hecho, el concepto de aviso de privacidad se reconoce en el artículo 3 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, en el cual, de hecho, tiene conformidad al artículo 15 de la misma ley. Aunque, por ejemplo, en los artículos 8 y 12 menciona algunos apartados acerca del trato de los datos personales que son sensibles, es decir, aquellos datos que nos pueden perjudicar como personas. Estos mismos artículos hablan acerca del uso y manejo que se tiene que dar en estos casos. Mientras que el artículo 15 de la misma ley menciona que el responsable tendrá la obligación de informar a los titulares de los datos la información que es recabada y con qué fines a través del aviso de privacidad. Dicho lo anterior, ya te entra la curiosidad por saber que puede tener un aviso de privacidad, pero tranquilo, hay otras cosas que tienes que saber. Como el hecho de que un aviso de privacidad no sea útil porque establece delimita el alcance, términos y condiciones del tratamiento de los datos personales a fin de que el titular pueda tomar decisiones informadas con relación a sus datos personales y mantenga el control y la disposición de la información que le corresponde. De la misma forma que el aviso de privacidad permite al responsable transparentar el tratamiento o el uso que le da a los datos personales que están en su posesión, así como los mecanismos que tienen habilitados para que los titulares ejerzan sus derechos con relación a la información personal, lo que sin duda fortalece el nivel de confianza del titular con relación a la protección de sus datos personales. Bueno, ¿y en qué casos aplica contar con un aviso de privacidad? Bueno, hay que entender que todo responsable que trate datos personales, sin importar la actividad, sea chica o grande que realice, si se trata de una persona física o moral, requiere elaborar y poner a su disposición un aviso de privacidad. Sin importar que sea un médico, un abogado, un contador, todo el mundo está obligado a tener un aviso de privacidad. Esto también implica cuando se tenga una micro, una pequeña, una mediana o una gran empresa. ¿Y en qué momento nos podemos encontrar con un aviso de privacidad? Bueno, hay 3 momentos en los cuales uno se puede encontrar con un aviso de privacidad. Sin embargo, todo depende de qué forma se hayan conseguido los datos personales. Es decir, estos se pueden conseguir de forma personal, directa o indirectamente con el titular. Por lo que de aquí depende de qué momento nos podemos encontrar con un aviso de datos personales. El momento 1 es... El momento A es previo a que la persona obtenga los datos personales. Es decir, aquí es cuando una persona obtiene los datos personales de forma directa o personalmente con el titular. En ese sentido, el responsable tiene que poner a su disposición el aviso de privacidad antes de que este último le proporcione su información mediante un formato o un medio respectivo con el cual se den los datos personales al que trate, a la persona que trate estos mismos datos. Momento number 2. El momento B es el primer contacto con el titular, y aquí es cuando los datos personales se obtienen de manera indirecta y el tratamiento para lo cual sean utilizados involucra el contacto de manera directa o personal con el titular. Por ejemplo, si los datos personales se obtuvieron de una fuente de acceso público y el responsable envía al titular propaganda sobre los bienes o servicios que ofrece, el primer envío de información que haga tiene que poner a disposición del titular el aviso de privacidad. Pues para que sepa qué puede ocurrir si pone datos personales en un aviso en un anuncio o en algo por el estilo que le lleguen a enviar. Y el momento 3 es... El momento C es previo al aprovechamiento de los datos personales. Aquí es cuando los datos personales se obtienen de manera indirecta, pero el tratamiento para lo cual sean utilizados no requiere de un contacto personal o directamente con el titular. Es decir, si los datos personales se obtuvieron mediante una transferencia y serán utilizados para un estudio socioeconómico que no necesariamente requiere entrar en contacto con los titulares, antes de hacer el estudio hay que enviarle un aviso de privacidad para que sepa que se van a usar sus datos para algún estudio. Guiño, guiño.
Dicho lo anterior, ahora sí, ¿qué debe llevar un aviso de privacidad? Tranquilo. Antes de saber qué debe llevar un aviso de privacidad, hay que entender que hay tres tipos de avisos de privacidad. Pueden existir los avisos de privacidad integrales, pueden existir los avisos de privacidad simplificados y pueden existir los avisos de privacidad cortos. ¿Cuándo hay que utilizar alguno de esos tres avisos de privacidad? Bueno, aquí te damos a entender. El aviso de privacidad integral son cuando los datos los proporcionamos directamente a nosotros. El aviso de privacidad integral debe ser facilitado en el momento de manera clara y de manera incuestionable, a través de los formatos que se establezcan por el sujeto obligado. El aviso de privacidad simplificado son cuando nuestros datos se obtienen por cualquier medio electrónico, óptico, sonoro, visual o a través de cualquier tecnología, incluida la que nos pueden espiar. El aviso de privacidad debe ser puesto a disposición en un lugar visible, considerando los medios o mecanismos para que conozcamos el texto completo del aviso. Las características de esos dos avisos de privacidad son que pueden ser a través de un formato impreso, de un formato electrónico digital, mediante una página de internet, de una forma óptica visual, mediante una proyección en pantallas o difusión de carteles, de una manera sonora, mediante una llamadita o cualquier otra tecnología. Falta un aviso de privacidad y es el aviso de privacidad corto, y ese se usa cuando no se requieren tantos datos para el manejo de los datos personales. Este aviso de privacidad corto se puede aplicar de una manera limitada y mínima, como por ejemplo en el cupón de una rifa, en un cajero automático o a través de un mensaje de texto, ya sea de SMS o WhatsApp, por mencionarlo de alguna forma. Y ahora sí, que debe tener un aviso de privacidad. Ya que sabes qué es un aviso de privacidad, de dónde surge, cuándo lo podemos ver, qué tipo de avisos de privacidad existen. Bueno, hay que conocer qué tiene un aviso de privacidad. Según el artículo 15 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión Particulares, nombre largo, el aviso de privacidad debe tener por lo menos lo siguiente. Punto 1. La identidad de domicilio responsable que lo recaba. Punto 2. Las finalidades del tratamiento de datos. Punto 3. Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o la divulgación de los datos. Punto 4. Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, los derechos ARCO, de conformidad a lo dispuesto en esta ley. Punto 5. Las transferencias de datos que se efectúen si es que ocurre. Y punto 6, el procedimiento y medio por el cual el responsable comunica a los titulares de cambios en el aviso de privacidad de conformidad con lo previsto en esta ley.